Hoy cerramos nuestro 5.º mes juntos, explorando Rodéate de besos, abrazos y caricias. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que conversando con alguien que ha vivido el proceso 3 contigo completo y ha experimentado una serie de cambios, de aprendizajes, una evolución que ella misma nos va a contar? Pero antes vamos a ver que durante 3 semanas hemos hablado de por qué necesitamos el contacto físico. Hemos explorado cómo nuestra piel es nuestro primer lenguaje y cómo la carencia afectiva impacta nuestra salud física y emocional. Hemos aprendido la química del amor, entendiendo cómo la oxitocina, la dopamina y la serotonina transforman un simple abrazo en medicina para el cuerpo y el alma. Y hemos recogido herramientas prácticas para fortalecer vínculos con los 5 lenguajes del amor, las 7 conversaciones de Sue Johnson y estrategias para abrirnos al afecto. Así que hoy quiero que escuches una historia real, sin filtros y sin perfección, porque una cosa es entender la teoría y otra cosa es ponerla en práctica. Así que hoy tenemos con nosotros a Marina Coronado. Y déjame que busque porque ella misma ha hecho su presentación. Te leo. Hola, soy Marina. Tengo 34 años y trabajo en marketing. Me apasionan las películas, los animales y las buenas historias. Y ella tiene una muy buena que nos va a ir contando en este ratito juntos. Durante los últimos años me he parado a escuchar y acompañar a aquellos que están pasando por un cáncer, en especial a los que acompañan y cuidan por mi experiencia personal. Pues ahí va, Marina Coronado. Qué bonito tenerte con nosotros hoy, Marina. Un placer, Olga, como siempre. Y la verdad es que digo bonito, porque hemos vivido juntas un proceso muy importante, un proceso de vida y de amor, ¿verdad? Efectivamente, sí. Al final, bueno, recuerdo perfectamente cuando acudí por primera vez a consulta contigo, que es muy distinto a la vez que salí. La verdad es que ha sido un proceso lleno de altibajos en todos aspectos, buenos y malos, pero sin duda me quedo con lo bueno, con todo lo aprendido y con todo lo crecido hasta llegar a este momento. Así que un proceso del que estoy muy agradecida. Ya sabes que aquí todos los que nos escuchan en Bienestar entre Amigos, realmente las personas que vienen son amigos. El objetivo no es generar grandes audiencias invitando a grandes conocidos, ni tampoco es que vengan los profesionales que más saben de cada cosa. Porque todo eso es teoría. Lo que nosotros buscamos es la práctica, la experiencia. Y por eso todas las personas que vienen son amigos, son antiguos clientes que han pasado por el método 3 contigo y además son personas que tienen una bonita historia que compartir. Así que si te parece, Marina, vamos a ir desde el principio, porque una pregunta que hago siempre es, ¿cómo nos conocimos tú y yo? Yo recuerdo, yo te conocí a ti antes porque te busqué en Google. Como me dedico al marketing digital, hice un gran análisis en cuanto Un análisis de mercado y os puedo Efectivamente. asegurar que seguro que lo hizo. Un amplio estudio de mercado acorde a mis necesidades y KPIs. y, y la verdad es que es curioso, cuando yo acudí a ti fue por esa necesidad de una
profesional psico-oncóloga para que me acompañase en ese proceso, en esa situación que yo estaba viviendo con el que es mi marido actual, que estaba padeciendo un cáncer y que la quimioterapia no le había hecho efecto. Entonces, cuando acudí a ti fue porque sentía que ya me estaba superando la situación que había estado manejando de la mejor forma que sabía hasta ese momento, y sentí que ya me superaba y que necesitaba herramientas para hacerle frente. Lo curioso es que pocos meses después mi marido vio lo contenta que estaba con las sesiones y quiso unirse también. Por eso para mí es una historia tan bonita, porque en realidad os he visto en todo ese proceso hasta hoy, que como tú dices, pues estáis estupendamente casados y felices. Eso es. Sí, al final creo que cuando acudes a consulta tú te formas una idea específica de quiero hablar de esto y esto, o quiero tratar esto y esto. Pero es verdad que luego yo recuerdo que tú le dabas mucha vuelta y recuerdo mucho lo de cuando trabajamos la rueda de la vida, que son todos los ámbitos que forman tu vida, y que al final no trabajamos lo que yo pensaba a priori que íbamos a trabajar, sino otros aspectos. Entonces eso a día de hoy me sigue sorprendiendo de cómo yo fui con una idea preconcebida de quiero ver esto y salimos pues tratando todo. ¿Y cómo ves tú o cómo entiendes las razones por las que acabamos trabajando cosas distintas de aquellas que tú tenías claro que eran las que querías trabajar? ¿Para qué sirve eso? A ver, sin duda, para mí tratar el tema de cómo sobrellevar el cáncer de mi marido era mi principal objetivo, pero es verdad que no podíamos dejar otros ámbitos o áreas de mi vida o pues, de lo que es digamos, mi prisma emocional, por así decir, y al final parecía que yo las estaba dando de lado porque solo quería centrarme en un aspecto. Entonces ahí fue cuando pues descubrimos las dos pues ese momento de trabajar pues la resiliencia, la autoestima, los momentos para mí o ciertas cosas mías que tal vez estaba dejando un poco aparte porque yo pensaba que solamente teníamos que tratar una cosa. Y solamente teníamos que tratar una cosa porque realmente tu día a día estabas focalizada en solamente una cosa, ¿correcto? Sí, es cierto. Al final el hospital consume mucho y en el caso del cáncer de mi marido eran largas temporadas en todo el entorno COVID que tenías que estar tal vez, lo máximo que estuve fueron 3 semanas enteras en el Gregorio Marañón. Entonces, al final digamos que iba muy condicionado a eso. Toda mi vida giraba en torno a eso. Tenía un trabajo en remoto que me permitía tener esa flexibilidad, pero yo estaba volcada en esa faceta de cuidadora, por así decir, aunque es verdad que mi marido no era dependiente del todo, pero bueno, sí que tuve esa faceta también emocionalmente hablando. ¿Y qué es lo que le dirías en este caso? Luego ya iremos más a genérico, pero ¿qué le dirías a una persona que está ahora mismo focalizada en el cuidado de su ser querido, de su pareja, de su hijo, de su padre? A ver, el titular sería para poder cuidar tienes que cuidarte a ti primero. Y eso es algo que tú me transmitiste en bastantes sesiones que me costó un poco integrar porque no lo entendía, no lo quería entender. Ajá, que es distinto. Exacto, es distinto y recuerdo que ese para poder cuidarte tienes que cuidar tú primero yo recuerdo que tú y yo hablábamos de premios, entonces en ese entorno COVID que a lo mejor no podía ni viajar ni estar con mis amigos o tal, estos que son lo que yo ahora considero esos momentos para mí de disfrute, aparte de los de mi pareja obviamente, eran, pues yo recuerdo ir a hacerme las uñas, en donde yo a ti te decía, Olga, he ido a hacerme las uñas, me he dado el premio, entonces eso que ahora me parece una cosa nimia, por así decir, en ese momento era como mi gran premio de me estoy cuidando. Ujú. ¿Y para qué sirve cuidarte cuando eres cuidador? Porque claro, todas las personas o una gran parte de las personas que nos escuchen, si son cuidadores, estarán en la misma que tú, horrorizados de pensar
¿Cómo es posible que yo me dé un momento de cuidado y de placer cuando mi pareja está pasándolo tan mal? ¿Eso realmente se puede hacer? Sí, yo creo que te tienes que concienciar en eso, en ponerte a ti primero para poder dar todo lo que la persona a la que estás cuidando necesita. Entonces, al final, esto no es un sprint, es una carrera de fondo que, bueno, en nuestro caso se alargó 2 años y medio. Hay que sacar momentos de parar, de respirar, de conciencia, de dedicártelos a ti, porque si no, no vas a llegar. Eso es un hecho. Y al final es mejor hacer pequeños descansitos en el camino, por así decir esa metáfora, Ujú. para poder seguir. Al final, si tú no te cuidas, tu pareja o el cuidado de tu pareja o a la persona a quien cuides, familia, etcétera, se acabará plasmando, porque es así, no somos robots. Entonces, creo que es muy, muy necesario. Creo que sería el primer consejo que le daría a un cuidador, que se cuide el primero. Ujú. Y para hacérselo fácil, Marina, ¿cuáles fueron los cuidados, esas pequeñitas cosas que a ti te aportaron una mayor satisfacción o un mayor espacio mental y emocional? Para poner ejemplos prácticos y que no tengan que pensar mucho. Pues como era en tiempos de COVID, pero creo que ahora es muy aplicable, a mí me servía mucho la naturaleza. Entonces, ir a darme un paseo, salir a apreciar la naturaleza, a un parque cercano, eso me ayudaba muchísimo, me daba muchísima calma. También la música, entonces si se pueden combinar los dos es genial porque te abstraes de una manera y te rodeas de naturaleza, respiras aire puro, entre comillas, aunque estés en la ciudad, pues en un parque. Y esos momentos yo los recuerdo como de recarga instantánea, por así decir. Luego también, sin duda, los amigos. Yo recuerdo que también a mis amigos les pedía que me contaran sus problemas y era maravilloso porque no quería sentirme apartada de ese día a día que tú, o esa rutina que tú desarrollas con tus amigos, ¿no? De sus vidas. Y entonces yo les pedía que por favor pues que me contaran todos sus cotilleos, todas sus cosas. Y eso me ayudaba mucho. Aparte luego momentos como yo percibo el cuidado pues de mimarme, de ir a hacerme las uñas, darme un baño de burbujas o ir a darme un masaje, pues pequeñas cositas que es verdad que me las regalaba muy poco, pero bueno, intentaba. Había que empujarte, pero ibas. Sí. ¿Y qué hay de la espiritualidad, Marina? Porque eso también lo trabajaste mucho. ¿Puedes contarnos algo? Es cierto, es cierto. También recuerdo que sin estar vinculado necesariamente a la religión, yo recuerdo que muchos domingos me iba a una iglesia en la calle Atocha, pero era por tener un momento para mí, como de estar sola, de estar pensando, de estar conectando con eso, con mi espiritualidad, con mi fe en el proceso, que lo he dicho, no es necesariamente religioso. Yo sí que he ido a un colegio religioso durante 14 años, entonces tengo ese background, por así decir, pero creo que la espiritualidad es muy importante porque al final, digamos que estos procesos en el que te sumes en una gran desesperanza muchas veces, te da luz. Entonces yo, no sé, me dio por ahí, fue muy curioso, pero, pero me dio por ahí, era un buen ejercicio también. Lo destaco porque, claro, el método 3 contigo, realmente lo que estamos trabajando en ese proceso integrador o integrativo es cuerpo, mente, emociones, sentido o espiritualidad y acción, relaciones sociales. Y creo que es muy significativo y muy útil el ir buscando, como hiciste tú, rellenar en cada una de esos ámbitos un pequeño detalle, una pequeña acción, un pequeño regalo para tú poder ir respirando como persona. Sí, la verdad que sí, la verdad es que ese contacto con mi espiritualidad, que es concebido por cada persona de forma distinta, para mí fue un gran descubrimiento y que ha seguido hasta ahora. Entonces, gracias a ese proceso,
que ha tenido pues, un impacto malo y un impacto muy bueno también hasta el día de hoy, pues es que eso me lo he llevado, el estar en constante contacto con mi parte espiritual que no tenía antes de este proceso. Ujú. Mm. ¿A qué es? Desde este proceso hasta aquí. Sí, eso es, eso es. He intentado no perderlo a día de hoy. No de esa manera, no con ese ritual, porque también creo que es bueno para los cuidadores establecer como ciertos, tal vez rituales, pues a la hora de ir al hospital o rituales propios que tú te hagas para ti mismo. Entonces intento de otra manera, ya no voy cada domingo allí, pero intento de alguna manera pues integrarlos en mi vida. Ujú. Y fíjate también otro elemento, aparte de la espiritualidad, en las relaciones con los amigos, porque hay muchas personas que automáticamente en un diagnóstico propio o ajeno se cierran a los demás o no quieren hablar con nadie o no quieren saber qué es lo que está pasando en el mundo, ni para que les pregunten ni para que les cuenten. Y tú nos dices que les pedías que te contaran sus problemas. Sí, sí. Creo que en toda la enfermedad hay mucho aislamiento y mucha soledad, porque lo que dices tú, la gente te quiere, aunque te quiera acompañar, ayudar, no lo está viviendo, no está viviendo por lo que pasa ni el enfermo ni el cuidador principal. Entonces, yo no quería desconectarme de lo que es pues mi yo fuera del cáncer, ¿no? De mi marido, o sea, de mi yo como amiga. Entonces, pues, si una amiga tenía un problema con su pareja, yo quería que me lo contase igual. No quería que me tratase de forma distinta, que creo que es algo que la sociedad, pues, hace mucho, o sea, sigue haciendo, pues, pues a lo mejor mediante el lenguaje o mediante ciertas conductas, trata de una forma distinta a quienes están viviendo estos procesos y creo que es bueno, pues eso, seguir adelante pues eso, en tu faceta como amigo también, en tu rueda de la vida, pues tu parte corresponde a la amistad. Muchas veces, Marina, en estas conversaciones pregunto, ¿cuáles son las herramientas que más te han llamado la atención de todo lo que trabajamos juntas? Veo que la rueda de la vida es una de ellas. Sí, es que me llamó tanto la atención, la verdad, qué curioso. Sí, sí, el mantra también me ayudó muchísimo y también es una herramienta que a día de hoy la llevo, no solamente para esos procesos, la verdad, porque creo que es lo bueno de cuando al final, si todo va bien y la enfermedad pasa, te quedan muchas enseñanzas y un pozo que al final es una experiencia vital que es, pues, que muy poca gente vive, ¿no? Entonces, al final, creo que poder integrarlas a tu día a día es algo muy positivo. Y en mi caso, el mantra también lo sigo llevando muy al día a día. Qué bueno, y qué bueno que tendremos la oportunidad, o hemos tenido la oportunidad de preguntarle también a tu marido qué es lo que sigue utilizando a fecha de hoy y lo vamos a oír a continuación. Hola Olga, lo prometido es deuda y pues aquí te paso mi respuesta sobre las dudas planteadas. ¿Qué significó para mí el acompañamiento que hicimos, ¿no? Pues yo creo que para una persona que experimenta un viaje como este, creo que un acompañamiento específico como el que das, ¿no? Ad hoc, pues es una ayuda que puede resultar al final pues decisiva, ¿no? En primer lugar, porque considero que las instituciones médicas, si bien han mejorado muchísimo en ese sentido, todavía no están dando la atención holística que nosotros pacientes de cáncer necesitamos. En otras palabras, los médicos y hospitales tratan la enfermedad, pero no al paciente. Al final, el tiempo en hospital es residual en comparación con el resto del tiempo donde estamos solos al mando, ¿no? Al final, pues los médicos se centran mucho en la enfermedad y otros campos que son igualmente importantes, como son pues, la alimentación, el descanso, el cuidado del cuerpo, el cuidado mental, pues todo eso queda en manos del paciente, ¿no? Únicamente. Y ahí pues, me fue de gran ayuda contar con un refuerzo y herramientas que me han permitido gestionar mejor las situaciones y las emociones. Este viaje al final para mí ha sido una montaña rusa extrema de emociones que me ha sido pues, muy benéfico conseguir gestionar gracias a esa ayuda específica y dedicada. En mi caso he sido el tipo de paciente que he querido tomar las decisiones pidiendo opiniones de doctores pues,
distintos, de distintos centros, que me dieron pues recomendaciones de tratamiento contradictorias, lo que me generó pues muchísima confusión, incertidumbre, dudas, que gracias pues a lo que hemos llegado a comentar pues he sabido gestionar y conseguir pues tomar mis propias decisiones y, pues estar acorde con ellas, ¿no? Durante el acompañamiento pues preparamos las consultas, ya que para mí era vital saber acoger posibles malas noticias y resultados y saber reaccionar haciendo las preguntas correctas sobre los siguientes pasos, ¿no? El acceso a los doctores es complejo y el tiempo con ellos muy limitado, y para mí era fundamental sacarle el mejor partido posible, pero porque era realmente muy duro, ¿no? Estás ahí y te dan pues unos resultados malos y pues tienes muchísimas emociones, ¿no? Que de repente pues te invaden, y al final pues hay que conseguir aceptarlas y ya tener pues tu plan trazado para hacer las preguntas adecuadas para obtener esa información que luego pues cuando estés en casa la puedas tener, ¿no? Y que te puedan ayudar justamente a digerir la noticia y a seguir adelante. Para mí lo vivido fue un momento vital muy complejo por ser un paciente joven y ver cómo mis amigos alrededor pues avanzaban en sus respectivas vidas, se casaban, tenían hijos, promocionaban el trabajo, mientras mi vida se encontraba entre comillas parada. El acompañamiento psicológico me ayudó muchísimo a gestionar todos estos temas. También me ayudó a ponerme en el centro de mi vida. Al principio buscaba ser valiente por mis seres queridos, no les pedía nada ni les decía nada con el fin de que me vieran bien y no se preocuparan. Y gracias al trabajo que hemos hecho en el acompañamiento, pues aprendí que yo me tenía que cuidar primero a mí, ponerme en el centro. Me ayudó a comunicar a mi entorno cómo me encontraba, si estaba triste y el por qué, ¿no? Y trasladar realmente pues mis necesidades en cada momento. También pues contigo fue importante tener una persona con la que abordar cualquier tema, porque al final pues hay temas, por ejemplo como la muerte, ¿no? Que son pues temas un poco tabú, complejos, de abordar con el entorno más cercano, ¿no? Por el impacto que pueda tener en esas personas que tanto quieres, y al final pues tener otra persona con la que poder compartir esas ideas pues te ayuda muchísimo. Y la verdad es que si tuviese que destacar algo que tengo dentro de mi mochila, ¿no? Llena de las herramientas que he aprendido y he logrado, ¿no? Pues creo que sería el mantra. Yo creo que es casi lo que más utilizo a diario. Esa frase que trabajamos juntos, que se trabajó el significado, ¿no? Porque las palabras quizás no son importantes, pero sobre todo el significado que le das, ¿no? Y bueno, el significado que yo le doy y la lógica que yo le doy en cada situación que yo lo aplico, ¿no? Bueno, lo comparto con vosotros, ¿no? Mi mantra es yo, Daniel, soy consciente, gestiono mis emociones y me quiero. Es una frase, ¿no? Muy amplia, pero me permite lanzar una reflexión. Y bueno, pues la conciencia es la parte sobre lo que estoy viviendo, ¿no? Lo que estoy sintiendo y experimentando, ¿no? La gestión de las emociones es cómo me quiero sentir o cómo me siento así, el identificar el porqué de lo que estoy sintiendo. Y luego pues el quererme en el sentido de ponerme en el centro de mi vida. Marina, y nosotros no hemos dedicado ningún capítulo dentro de esta temporada a algo tan particular como pueda ser una enfermedad crónica o un cáncer. Pero sí me gustaría aprovechar que estamos hablando ahora para que brevemente compartamos para ti cuáles son los momentos de un proceso de enfermedad en los cuales es más necesaria la ayuda. Pues creo que en mi caso, tal vez considero ahora que empecé tarde y que ojalá haber tenido las herramientas y no esperarme a cuando el primer tratamiento falló estrepitosamente, tal vez haberlo integrado desde el principio, porque creo que nadie te prepara para una enfermedad crónica o para una enfermedad tan grave como el cáncer, ¿no? Entonces, cuanto antes vayas a buscar ayuda psicológica, creo que creo que es la mejor decisión. Pero también me he dado cuenta, pasando este proceso, que la vida post-cáncer pues no es ese final feliz que tú se ha curado, me he curado y
y vivieron felices y comieron perdices, no, sino que en ese momento hay también un momento que se reordena tu vida, ¿no? Entonces ahí también estás muy perdido porque tu identidad, los X años que ha pasado la enfermedad ha sido esto, tu vida ha girado en torno a eso y de repente te encuentras que ya no está eso y que no sabes cómo empezar a vivir de nuevo, pues partiendo de esa tan buena noticia. Entonces ahí para mí también fue muy importante las consultas, hablar e intentar eso, la vida post-enfermedad. Entonces diría que al principio no alargarlo y creo que también cuando las cosas al final, eso, cuando cambian, ahí también es importante. Qué bueno que compartas esto porque hay muchas personas que cuando acaban, cuando efectivamente, porque en un gran porcentaje de las situaciones las personas se curan o la enfermedad cronifica con una buena calidad de vida y cuando empiezan a recibir el alta médica o se distancian las visitas, tanto ellos como sus acompañantes sienten vértigo. El vértigo de qué va a pasar ahora y si me sucede algo entre visita y visita. El vértigo de se supone que todo está bien y que yo tengo que volver a mi vida, pero mi vida la dejé aparcada hace 1 año y medio, hace 2 años. Y se sienten mal por sentirse mal. Sí. Sí, es cierto. Al final tú no eres la misma persona que tú eras antes de esa enfermedad. Eso, eres una persona y ya vas a ser irremediablemente una persona totalmente distinta. Entonces, al final es lo que dices tú, de estar totalmente vigilados por los doctores a no saber de ellos más que cada 6 meses, da mucho vértigo, da miedo, da inseguridad. Parece mentira que hayas desarrollado dependencia a los hospitales y doctores. Entonces, la verdad es que ahí te hace falta herramientas que se dan en la consulta y que se logran en una terapia. Y luego, pues también intentar entender y vivir con tu nueva casi personalidad, ¿no? Porque al final has vivido cosas que tu entorno no y eres una persona distinta, innegablemente. Uh-huh. Y en ese ser una persona distinta, Marina, este mes, que lo hemos cambiado de nombre varias veces para ajustarnos a lo que nos pedían los oyentes, y está dedicado a rodéate de besos, abrazos y caricias. Es uno de mis conjuros favoritos. Cuéntanos qué significa para ti. La verdad es que yo siempre valoraba mucho ese tiempo de calidad, ¿no? Entonces con la persona, puede ser con tu pareja o bueno, con quien esté pasando ese proceso y también pues con toda la gente importante a tu alrededor, ese momento de contacto físico, de tiempo de calidad, de momentos que guardar importantes. Yo recuerdo que durante todo el proceso de la enfermedad de mi marido, eran como mi pequeño tesoro, que yo como que eso, ahora es verdad que los tengo más integrados y tal vez los doy más por hecho, pero en ese momento para mí eran como los atesoraba. Entonces yo siempre recuerdo que estar a lo mejor tomándome un café al sol, pues con una amiga o con mi madre yendo a pasear, lo atesoraba porque era consciente de su importancia. Entonces, creo que el contacto físico y más ahora, pues en la época en la que vivimos, creo que es súper importante. Creo que al final ese afecto es como que recarga, como que nos da fuerzas a los que estamos pasando por este proceso. Y a los que es más importante los besos, abrazos y caricias, ¿para el cuidador o para el cuidado? Ay, pues es una muy buena pregunta, la verdad. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que al final en todo el proceso de la enfermedad el foco está más en quien es cuidado, ¿no? Entonces creo que es quien a priori recibe más todo eso y como que al cuidador se le olvida, pues el cuidador tira para adelante y ya está. Entonces
creo que al final es muy importante que también el cuidador diga, yo también lo necesito para seguir adelante y lo pida, que no tenga miedo de pedirlo. Miedo de pedirlo o que no crea que los demás han de adivinar que lo necesita, ¿verdad? Sí, creo que saber que no podemos dar por hecho que la gente entiende cómo nos sentimos, porque lo que digo, es un proceso que es muy aislante. Es que al final no mucha gente, solamente la gente que ha pasado por algo así te entiende. Entonces creo que con toda tu gente tienes que comunicar tus necesidades en todo momento, porque al final es la única forma de que entiendan y que te puedan dar lo que necesitas. Ujú. Porque los demás no tienen bola de cristal, ¿verdad? Otra de las cosas que Exacto. aprendemos. Exacto, y encima luego nos enfadamos y no hacen justo lo que queremos y es como, pero tú se lo has dicho, pues díselo. Efectivamente, eso veo que lo tienes muy interiorizado. Unos pies. Y muchas otras cosas que también estoy notando. Marina, siempre les preguntamos a nuestros invitados que nos recomienden una canción, un libro, una película. ¿Qué nos recomiendas tú? Pues, madre mía, es difícil. De libros, ahora me estoy leyendo, que me está fascinando, El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Es una autora rumana y justamente, curiosamente, la madre pasa por un proceso oncológico. Y yo no llegué a ese libro por eso, no sabía el tema, sí que sabía que tenía muy buenas críticas, me lo había recomendado gente en la que confío y la verdad es que no me lo he terminado, pero estoy gratamente sorprendida y curiosamente que justamente uno de los protagonistas esté pasando ese proceso me ha fascinado. Entonces, ojalá habérmelo leído cuando estaba pasando todo ese proceso, pero ahora que lo estoy descubriendo, pues me está emocionando mucho, la verdad. El verano que mi madre tuvo los ojos verdes. Y ¿Y canción, Marina? mira, la verdad es que canción tengo 100 en la cabeza. Ahora estoy con Rosalía, que no paro, que ha sacado disco todo el día con ello. No, pero mira, de canción, la verdad es que me acuerdo y me gusta a día de hoy, pero durante ese proceso me ayudó mucho una de Joel López, un cantautor gallego que se llama Lodo, que justamente yo soy de Valencia y con la Dana como que la usaron como un poco como de himno, porque la letra es muy bonita y habla de esa resiliencia, de ese salir del lodo, convertirte en flor o resistir. Entonces, la verdad es que es una canción que te da una fuerza vital y una esperanza que muchas veces pues que te falta cuando estás viviendo ese proceso. Y nos la poníamos antes de ir a las consultas. Ah, entonces, vuélvenos a decir Lodo Pero de Joel López. de Joel López. Que sepáis todos que la pondremos en el listado de canciones de Bienestar sin Parches, que lo tenemos en Spotify. Y dicho esto, Marina, ¿qué le dirías precisamente a una persona que está en las circunstancias en las que tú estabas y no sabe si acudir a un psicólogo, a un psicooncólogo, a un coach o a saber? La verdad es que sin duda le diría que no se lo piense, que va a ser la mejor decisión que va a poder tomar, porque al final necesitamos esas herramientas para hacer frente a aquello que jamás pensábamos que íbamos a tener que hacer frente. Entonces, nada como una persona, pues un terapeuta que te acompañe, que te guíe en el proceso, al que tú puedas comunicar, también donde puedas hablar libremente sin ningún compromiso emocional y puedas volcar todos tus miedos, tu inseguridad, tu desesperanza, porque vas a recibir no solamente para ese proceso, sino que vas a salir con todo un libro de enseñanzas vitales para aplicar pues a posteriori. Ya lo habéis escuchado.
Y si tuvieras que resumir en una sola frase o en una respuesta breve, Marina, lo más importante que te llevaste de tu paso por aquí, trabajando conmigo, con el método 3 contigo, ¿qué dirías que fue? Yo diría que la conciencia. La conciencia de mis emociones, de mi espiritualidad, del proceso. Yo creo que sin duda la conciencia, digamos, el ordenar un poco todo eso, ¿no? Eso que llevaba dentro y aplicarlo para la vida. Y sin duda el ser consciente de lo que estaba viviendo en ese momento me ayudó muchísimo, pero sobre todo el conocerme, el ser consciente de mí, es lo que luego ya me he llevado más adelante. Eso es lo que sin duda más me he llevado, pues todo ese proceso. Pues Marina, ¿hay algo más que creas que es importante, que no te he preguntado y que te gustaría compartir con las personas que nos escuchan? Pues mira, para aquellas personas que estén pasando este proceso o que sean enfermas o cuidadoras o enfermas de cáncer, o no necesariamente cáncer, sino de cualquier enfermedad, a nosotros también nos ayudó mucho, aparte de la terapia, comunicarnos con otras personas que estaban viviendo eso. Entonces creo que es muy importante buscar espacios donde encontrar a esas personas, ya sea grupos de Facebook, que fue nuestro caso, como asociaciones externas o donde sea, que tú, o en el hospital mismo, donde tú encuentres personas que estén viviendo ese proceso, porque va a ayudar muchísimo el poder comunicar y sobre todo escuchar y sentirte que no estás solo. Pues efectivamente, no estamos solos. Y de hecho, antes de cerrar, quiero compartir con vosotros y con todos los que nos escuchan un dato científico que me parece fascinante y que resume perfectamente este mes. En 2015, ahí va nuestro ¿sabías qué? Investigadores de la Universidad de Carnegie Mellon expusieron a más de 400 participantes sanos a un virus del resfriado común. Antes de la exposición, midieron cuánto apoyo social percibía cada persona y cuántos abrazos recibía regularmente. Pues los resultados fueron sorprendentes. Las personas que recibían abrazos frecuentes desarrollaron hasta un 32% menos de síntomas cuando les infectaron. Y entre quienes sí enfermaron, los que tenían más contacto físico experimentaron síntomas significativamente más leves. Los investigadores concluyeron que los abrazos actúan como unos amortiguadores conductuales que protegen el sistema inmune del estrés. Qué curioso, pero 100% confirmado. Sin duda hay que salir y abrazar a todos los seres queridos, porque es una terapia. Es que el amor es la mejor medicina. Y eso es psiconeuroinmunología en acción. La conexión directa entre nuestras emociones, nuestro sistema nervioso y nuestro sistema inmune. Es una de las áreas más fascinantes de la medicina integrativa y es precisamente en la que trabajo con mis pacientes en el programa Valora tu Salud, que es un programa que hemos sacado nuevo, Marina. Porque cuando entiendes que un abrazo no solo te calma emocionalmente, sino que fortalece literalmente tus defensas, empiezas a ver el bienestar de otra manera. El contacto físico reduce el cortisol, que cuando está elevado de forma crónica, suprime tu sistema inmune. Y al reducirlo, le das espacio a tu cuerpo para defenderse mejor contra virus, bacterias y enfermedades. Así que la próxima vez que sientas que te está entrando algo, que te estás poniendo mala, Marina, además de descansar y de cuidarte, dile a tu señor marido que te dé un buen abrazo. Sí, no se va a quejar de eso. Seguro que le encanta unirse a esa terapia de los abrazos. Medicina actual y medicina preventiva. Exacto. Pues Marina,
Hasta aquí hemos llegado hoy. Ha sido un verdadero placer que estés. Para mí muy especial porque la historia que viví con vosotros y la que os vi vivir fue realmente muy bonita y directa al corazón. De hecho, nos encontramos un domingo paseando por ahí, ¿verdad? Me acuerdo perfectamente. Viví todo el proceso además de pedida, de boda y no hay nada más bonito que las historias que siguen bien, no las que acaban bien, Exacto. las que siguen bien y están abriendo o están dispuestas a abrir nuevos capítulos vitales. Efectivamente. Y que estés presente en todos ellos. Por favor, me encantará. Os lo pido. Te mando un beso enorme a ti, a tu señor marido, a tu familia también maravillosa. Y nada, que nos sigas por aquí y en todas partes. Lo he pasado muy bien, Olga. Muchas gracias por esta charla y ha sido un placer como siempre. Un besito enorme. Gracias. Hasta luego. Chao, guapa. Lo que acabas de escuchar no es una historia de perfección, es una historia real, la de alguien que ha vivido todo un proceso de transformación, una situación complicada y sin embargo ahora ya has oído un momento dulce y feliz. El contacto físico consciente no es para personas especialmente cariñosas o expresivas, es para cualquier ser humano que quiera vivir plenamente, porque estamos diseñados biológicamente para el vínculo. Así que los aprendizajes clave de este mes son: 1. Que el contacto físico es nutrición emocional, no un lujo. Nuestra piel tiene fibras C táctiles que conectan directamente con nuestro sistema emocional. Cuando nos tocan con afecto, nuestro cerebro interpreta: estás a salvo, todo está bien, perteneces. 2. La química del amor es real. Cuando nos abrazan, nuestro cerebro libera oxitocina, calma, dopamina, ilusión y serotonina, equilibrio. Un abrazo de 20 segundos reduce el cortisol hasta un 25%. Y no es metáfora, es medicina. 3. Cada persona tiene un lenguaje del amor diferente. Algunos necesitan palabras, otros tiempo de calidad, regalos, actos de servicio o contacto físico. Cuando aprendes a hablar el idioma afectivo del otro, transformas la relación. 4. La soledad emocional es una epidemia silenciosa. Podemos estar rodeados de gente y vivir sin contacto real. Y nuestro cuerpo lo siente como una amenaza, elevando nuestro estrés y debilitando nuestra salud. Y 5. Pedir contacto, pedir abrazos, pedir caricias no es debilidad. Decir lo que necesitas. Pedir que se queden un rato contigo, que vendría bien una mano en tu hombro. Eso no te hace vulnerable. Eso te hace humano. Cuando aprendes a abrirte al contacto consciente, no solo mejoras tu salud mental, mejoras tu salud física, alargas tu vida y sobre todo, la llenas de calidez. Esto cierra nuestro 5º mes explorando. Rodéate de besos, abrazos y caricias. El próximo mes nos adentramos en Cultiva la paz en tu jardín interior, donde exploraremos cómo encontrar equilibrio emocional en un mundo que no para, cómo la meditación y la respiración transforman tu sistema nervioso y cómo crear espacios de serenidad en medio del caos. La primera vitamina del próximo mes se titula La paz interior no es un destino, es un hábito diario. Porque la paz no se encuentra, se cultiva y vamos a aprender exactamente cómo hacerlo.
Recuerda, nada cambia si tú no cambias. ¿Te apuntas a un bienestar sin parches y una vida con propósito? Nos escuchamos la semana que viene. Y si te ha gustado este episodio, comenta y comparte con el hashtag Bienestar sin Parches. Me encantará conectar contigo. Puedes encontrarme en Instagram, @Olga Psicóloga y Coach, y para ampliar información en mi web, olgapsicologaYcoach.com.